Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen viernes para ustedes, chicas. Buenis. Estamos ahora con Fátima Juárez, quien lamentablemente le pasó un hecho muy triste referido a lo que es el causante de la muerte, el fallecimiento de su padre, denunciando una negligencia médica. ¿Cómo estás, Fátima? Bueno, comentame un poquito la situación. Bueno, más que nada, como vos decís, estoy acá atravesando un momento muy doloroso con mi familia. Eh, sí, la verdad que, bueno, el fallecimiento de mi papá fue la semana pasada Mm, por negligencia médica, más que ujú. nada también institucional. Mi reclamo también va para la empresa Salutem, a quienes tuvimos que básicamente rogar para que venga a mi domicilio para la atención de mi padre y para que puedan trasladarlo a lo que es el Instituto IMAC. Bueno, yo hasta el día de hoy no tengo respuesta en cuanto a la historia clínica para Sí. poder saber las evoluciones que hubo y bueno, qué es lo que hicieron con mi padre, Mm. cuáles fueron las prácticas, tanto del día lunes que ingresa por guardia y el día miércoles que ingresa ya en estado crítico y bueno, y lo interna. Vamos a Fátima, poner el retorno. dale, ahí le vamos a poner el retorno para Con el consultarle. celular. Fátima, ¿qué es lo que tenía tu papá? ¿Por qué acudió a la clínica? Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Bueno, les comento, mi papá ingresa empieza primero el día lunes con dolores musculares muy intensos, Ujú. en general, en todo el cuerpo. Sí. Y esto, bueno, ingresamos a la guardia, nosotros lo llevamos de manera particular, porque bueno, también habíamos llamado a la empresa Salutem, siempre tuvimos la respuesta de que no había vehículo, que estaban con otras urgencias. Salutón es Y como una suerte de obra social, ¿no? Es como es como Sí, no sé si es una obra social realmente, entra a ese grupo, pero básicamente funciona igual. Uno paga una cuota mensual para que cuando tenga algún problema medicinal, ellos te den una respuesta, ¿no? y por el PAMI, que mi papá tenía obra social PAMI, le correspondía. Así Ah, que mira. sí, nosotros teníamos el número, mi papá siempre nos dejaba en heladera el número de teléfono, que cualquier urgencia teníamos que llamar ahí en Sí. caso que algo ahí le pasara, ¿no? Pero bueno, también aclararte eso, si bien mi papá tenía 73 años, fue una persona muy activa, nosotros jamás pasamos esta situación de tener que llevarlo a urgencias y en ese estado. ¿Se sabe Mi por qué papá venían los estaba dolores controlado. musculares o no? No, mi papá lo que tenía sí era de enfermedad de base, artrosis degenerativa, pero Bien. él estaba controlado con su médico de cabecera. Sí. Él todos los meses hacía sus interconsultas, tanto traumatólogo, neurólogo. Él tenía un esquema farmacológico en el cual si tenía que tomar una medicación a las 3 de la mañana lo hacía. Lo hacía, Él era claro. muy cauteloso. Bien. Esto fue de golpe. Todo esto Bien. pasó en 3 días. Muy intenso el dolor que él sentía. Bueno, ya te voy a comentar en qué estado ingresa el día miércoles. Pero viene en Pero bueno, falencia. Llamás a Saluten, tengo una claro. urgencia, necesito una ambulancia, no hay Sí. móvil, no hay coche. No hay coche, no hay móvil, eso pasó el día lunes, lo trasladamos de manera particular. En ese momento ya lo teníamos que prácticamente alzar a mi padre. Ingresa por guardia el día lunes, a lo que el médico que lo atiende, eso también, una cantidad de adultos mayores en espera, más de una ¿A hora. cuál la clínica que había que IMAC lo esperar. llevaste? El del que está ubicado en la calle Alvarado. En la calle Alvarado, bien. Sí, Ajá. sí. Ingresa mi papá, bueno, lo atiende este médico, a lo que mi papá le explica, mira, me duele todo el cuerpo, tengo como un dolor más intenso en el hombro, le dice, pero es en todo el cuerpo. Este Sí. médico, desde entrada, no le tomó los signos vitales, lo que es la presión, lo que es el tomarle, bueno, la temperatura, saturación, no tomó Que es lo nada. básico de cuando uno ingresa. Claro. Por Es lo chequeo, básico, por y más protocolo. por protocolo, claro, y además lo que él tendría que haber hecho en ese momento es pedirle unos análisis, porque mi mamá le explicaba al médico, que creo que ni lo escuchó, que él tenía un hinchazón acá en el cuello, se había levantado con un hinchazón en el lado izquierdo, en un ganglio.
Entonces, él ya le explicaba a mi mamá bueno, que le dolía, que estaba con malestar en general, y él le dijo, no, no, no. Dice, todo esto se debe a que como él usa bastón, todo el peso de su cuerpo lo apoya en su brazo derecho. Entonces, por eso se debe el malestar. Pero no se preocupe, ahora le ponemos un inyectable y ya va a estar bien. Y si no, bueno, que vuelva mañana. O sea, eso fue el diagnóstico. Era básicamente lo saquemos de acá, la respuesta. Claro. Le hagamos rápido todo, pero que me libere el lugar, básicamente. Así es. Y ya te voy a contar una actitud que tuvo el día miércoles también este mismo médico. Sí. El día martes, bueno, básicamente mi papá, dentro de todo, estuvo bien. Sí estaba con mucho malestar y bueno, después lo que me contaba mi mamá es que cuando a la noche del día lunes, cuando él regresa de la guardia, sí se puso a llorar porque él no entendía por qué le pasaba esto, de por qué tenía este malestar en general. Sí. Si bien se sintió un poco mejor, él ya no se estaba sintiendo bien. Todo esto se complica el día miércoles, justamente acá a tu equipo le mostraba las fotos de mi papá. El día miércoles, a mí se me cae mi papá de rodillas porque ya no daba más del dolor. Y él es una persona grande, digamos, de altura y robusto. Entonces se nos cae y no lo podíamos alzar con mi madre. A todo esto llamábamos a la ambulancia que vengan, no vinieron. Recién se de nuevo a Salutem. De nuevo a Salutem. Tuve que prácticamente rogarles y decirle que mi papá se estaba muriendo para que se presenten. A todo esto nosotros preparamos todas las cosas con las intenciones de que ya lo lleven a internar y la respuesta que nos dieron ellos es que no hay camas, que para qué va a ir, que le van a inyectar unos calmantes y que con eso ya va a estar bien, y bueno, que se quede en la casa nomás porque no había cama, no había lugar en la clínica. Todo se complica después de que le colocaron los calmantes en el horario de la siesta, vomita 2 veces, ya no daba más del dolor, se quejaba, ya no lo podíamos parar. Le mostré a los chicos también otra foto que tenemos a las 7 de la tarde donde se desvanece en mi cocina. Él a todo esto él estaba consciente, ¿no? Él nos hablaba, nos pedía por favor que lo venga a asistir un médico, que lo lleven, él seguía confiando en Salutem, que llamemos a Salutem. Le digo, mira papá, voy a intentar una vez más de llamarlos y que nos vengan a buscar y les voy a exigir que te lleven y que te internen. Llamo, me atiende la operadora a las 8 de la tarde y lo que me dice ella es, no lo podemos trasladar si no hay un pedido médico. Le digo, pero ¿dónde voy a conseguir un pedido médico yo a esta hora? Claro. Y encima de urgencia. Y es una urgencia, sí. Agarré automáticamente, corté el teléfono y llamé a SAMEC, quienes se apersonaron a los 5 minutos en mi domicilio. Mirá. Ellos le brindaron las primeras atenciones, le colocaron suero y me dijeron, mira, me dice, no nos corresponde, dice, trasladarlo porque él está, digamos, como pagando, se le descuenta por el tema de esta empresa, entonces, pero igualmente lo vamos a llevar porque su estado es crítico. Fuimos en ambulancia, llegamos a la guardia. Este médico prácticamente me cerró la puerta, no cerró la puerta en la cara. Mi papá entra en un estado crítico quejándose del dolor, ya no podía abrir sus ojos, mi papá. A lo que este médico le tocamos la puerta, él estaba en ese momento en consultorio y lo que nos dice es, no, lo va a atender ella. Y me indicó el consultorio de la otra doctora y él siguió atendiendo como si nada. No salió por ética a darle los primeros auxilios a mi papá. Estuvimos esperando 15 minutos ahí en la guardia, mi papá en camilla, pidiéndole por favor que no lo dejemos solo, que le dolía todo el cuerpo, que ya no daba más. Esta médica seguía atendiendo, había un paciente en ese consultorio, pero no estaba de urgencia como mi papá. Todo esto en el IMAC del Alvarado. Todo esto en el IMAC del Alvarado, así es. Esta médica después sale con total liviandad, nada, lo ve a mi papá, le exijo que lo internen. Y le digo que por favor le hagan los análisis, yo quiero saber qué es lo que tiene, porque estaba con fiebre, estaba con vómito y el dolor muscular que estaba todo, de manera general en todo el cuerpo. Los médicos cuando del SAMEC, vamos, lo público termina atendiendo más rápido que lo privado, o sea, porque Salutem y el IMAC son una empresa privada. Cuando llega el médico del SAMEC le dice, está en estado crítico, lo vamos a trasladar igual. Pero en la clínica IMAC
lo tratan de dejan minimizar, esperando. lo minimizan, es como, no, bueno, que espere, que esté ahí. Y además la incertidumbre del familiar de, pará, hay un médico que hace 5 minutos me acaba de decir que está en grave estado y vos me decís acá y no le haces nada y me tenés esperando y peloteando de un médico al otro, o sea, entre una falta de empatía y una falta de atención a lo urgente, profesionalismo, claro. ¿no? De parte de los médicos, sí. Así es. Así es, estuvimos 15 minutos en espera, mi papá ingresa ingresa a lo que es a ser atendido por esta médica, Sí. que me dice que no había laboratorios en ese momento, que vamos a esperar hasta mañana, le colocan otro calmante a mi padre, y bueno, y todo esto a su salud se complica en el horario entre las 12 de la noche de ese día, Sí. del miércoles, ya madrugada del jueves. Yo te digo que, a ver, IMAC tiene esto para mí disfrazado. En las redes sociales muestra una cosa, pero la estructura edilicia, la falta de recursos, tanto profesionales como también para atender a una persona que entra en esa situación crítica, deja mucho que desear. A mi papá lo dejan en una sala de observación, en un espacio 3x3 junto a otro paciente en un estado gripal que tosía en la cara de mi madre y de mi papá. Claro. No, yo decía, bueno, va a ingresar y lo van a mandar a terapia intensiva, a otros cuidados por el estado que él está. Sin embargo, no. Claro, que podría haber afectado, le agarra agarro un virus o algo Claro. del otro paciente, le empeora el cuadro a tu papá, digo, es como Así es. un poco de lógica, ¿no? Así es. Ujú. Así es. Así que mi papá, bueno, después de todo esto, le pedía por favor a mi mamá que no le suelte la mano, que estaba muy asustado. En un momento le dice, ya no doy más del dolor, le dice a mi mamá, y agarra a la enfermera. Mi mamá le dice, ya, por favor, le dice, ya le duele mucho, si no sé qué es lo que ya le pueden hacer, y la enfermera agarró y le colocó otro calmante. Después de ese calmante, a los 20 minutos, mi papá empieza a aparecer con palpitaciones, al parecer. Le decía a mi mamá que le dolía mucho el pecho, le señalaba el corazón, le colocan oxígeno y a partir de ahí, en media hora, ya mi papá fallece. A mi mamá la sacan de la habitación. Mi mamá en ese momento estaba acompañada de una señora que justo estaba acompañando a otro paciente. En ningún momento, como yo digo, la empatía eso no se estudia, uno no la estudia en la universidad, eso es ya de la persona, propio de la persona, como persona y profesional, ¿no? Mi mamá estuvo ahí acompañada con esta señora, nadie se acercó a brindarle un vaso de agua. Mi mamá tiene la presión alta. Mi mamá también le podría haber pasado algo en ese momento, porque cuando yo llegué mi mamá estaba en shock, llorando. Claro. Yo recibí la noticia, el médico por lo menos tuvo un poco de luz en ese momento de no decirle nada a ella, y si bien no la mantuvieron calma ni nada, estuvo esta persona acompañándola. A mí me brindó la información, y si vos me preguntas hoy qué él me dijo, disocié todo. Yo la verdad que, como le decía a los chicos, no le deseo a nadie pasar por este momento de que te tengan que transmitir que un familiar muy querido de uno falleció. En el acta de defunción, ¿qué le ponen, Fátima? Eso, lo único que recuerdo en ese momento que él me dice que fue por una insuficiencia respiratoria, y en el acta de defunción está lo mismo, por una insuficiencia respiratoria, y las consecuencias se desconocen. Pero es la falta de atención, me parece, ¿no? Claro. O sea, es el descuidado, porque Sí. tu papá decía, me duele mucho, los médicos le bajan la espuma diciendo, no es mucho, que se quede ahí, ya lo vamos a Y atender. 3 calmantes al hilo. Que es Sí. una situación que se descontrola. Ahora, está bueno el comentario que dice Fátima, va a la clínica, no tiene una buena atención, muchos abuelos esperando. Esto hace 2 meses, de una manera, a ver, legal sí, pero rara, el artilugio de cómo se hizo. El IMAC es una empresa privada, ¿no? El Salutem también, que creo que es uno de los socios del dueño de IMAC. Salutem está como conectado, ¿no? Sí. Entra dentro del mismo grupo. Hace 2 meses, de alguna forma, el PAMI empieza a rescindir contratos con otros hospitales en Salta, con otras clínicas, y le da casi un 100% de los pacientes del PAMI al IMAC, ¿no? Esto Así es. hace 2 meses. O sea, el que se atendía antes en el hospital militar, que fue un escándalo porque había trabajadores Sí. que se iban a quedar sin ese puesto laboral porque ya no iban a atender tantos pacientes como antes, empezaron a derivarlos todas a clínicas del IMAC.
y algunas que otras clínicas o que se estaban por vender o algo en particular que tenían, terminaron de alguna forma absorbiendo el grupo IMAC a sus arcas, ¿no? Entonces, lo mismo pasó en Metal, lo mismo pasó en distintos lugares. Estamos hablando de que el IMAC de alguna manera, no sé si por un contacto, una conexión con alguien del PAMI Salta, empieza a recibir contratos para recibir más pacientes. Por supuesto, más paciente es más plata. Ahora, está bien. Pues sí, bueno, lo hizo de forma legal, seguro, ¿viste? Sí. Entró dentro de los parámetros legales del gobierno, buenísimo. Ahora, si vas a asumir la responsabilidad de decir, yo como grupo asumo que todos los pacientes del PAMI vengan a mi clínica porque yo lo voy a atender, cuidados que requiere, háganlo bien. Claro. Porque si no, volvamos a los contratos como teníamos antes, ¿no? No, pero es listo. Yo asumo la responsabilidad, pasen todos los pacientes a mi hospital, a mi clínica y a mi empresa, dale, de una. Pero atendámoslo bien y que no se repita una situación peor a la de antes de abuelos esperando, abuelos con dolencias, sí, no tenemos lugar, no tenemos cama. Y entonces, ¿para qué asumir una responsabilidad? No tenés cama para atender un paciente que te lo está pidiendo. ¿Para qué hace 2 meses asumiste la responsabilidad de firmar todos contratos con el PAMI para recibir en tu clínica privada a los pacientes, ¿no? La verdad que volvemos a lo mismo que sucedía en pandemia, que muchas clínicas, ante la dolencia, enfermedad de los abuelos y demás, lo tuvo que absorber el público porque el privado no podía. Porque las clínicas que tenían con el PAMI no podían atenderlos, muchos en el proceso cerraron, fueron a la quiebra. Los tuvo que atender el público. El San Bernardo terminó absorbiendo a muchos abuelos. Digo, no vayamos a la misma situación. Digo, el IMAC durante muchos años ha sido una muy buena clínica. Digo, que no decaiga esto por una cuestión de querer absorber a más pacientes. Abarcar todo. Exactamente. Y que terminen pasando estas cuestiones. Ojalá, Fátima, que lamentablemente, la verdad que nuestro más sentido pésame por lo de tu papá, pero ojalá que esto sirva de ejemplo para que no vuelva a suceder, porque es lo que vos decías, muchos abuelos quizás están en la misma situación. Y el problema está en que a los abuelos nadie los escucha. Claro. ¿Entendés? Y es la minimización constante de los médicos, porque uno también confía en el médico. No, tranquilo, no pasa nada. Claro. Me quedo tranquilo, no pasa nada. Justamente la persona que supuestamente sabe. Digo, y si sigue de alguna forma así, va a ser lamentable. Fátima, te agradecemos mucho por el contacto. Gracias, seguís ahí dialogando con nuestro compañero Cristian. Esto lo pueden volver a ver en @pue.org. Bueno, amigos, antes de cerrar...